Bien, compañeros, nuevamente, buenas noches. Mi nombre es Kevin Márquez y en esta noche vamos a trabajar sobre el tema de trabajo y energía de la tutoría de física. Vamos a ver los subtemas de concepto de trabajo, trabajo desarrollado por fuerzas constantes y trabajo de una fuerza variable en una dimensión. Sin más dilación, comencemos. Solamente quería decirles que van a tener tiempo para realizar sus preguntas, ya que habrá rondas y momentos para hacerlo. Así que si tienen una duda, pueden escribirla por el chat o se les habilitará el micrófono para que puedan hacerlo por ese medio. Bien, comencemos con el concepto, lo básico. ¿Qué es trabajo? Seguramente ustedes ya tienen asimilada o interiorizada la definición de trabajo, porque es una palabra que usamos en nuestro día a día y es muy cotidiano, ¿no? Pero en física tenemos un concepto diferente de lo que es el trabajo. Si bien cotidianamente decimos trabajo a toda aquella actividad que requiera un esfuerzo físico o mental y que normalmente es remunerada, pues en física el trabajo tiene una definición en base a una operación. El trabajo en sí es una forma que se tiene de transferir energía de un sistema a otro, mayormente energía cinética. Podemos ver acá esta imagen de una mujer empujando una caja. Y el concepto, como se define el trabajo, es precisamente así. Para que se realice un trabajo, se requiere que la fuerza aplicada sobre un cuerpo actúe a través a lo largo del desplazamiento que esta fuerza causa. Dicho en otras palabras, el trabajo se define como todo aquel desplazamiento que es causado por una fuerza aplicada a un objeto. Me imagino yo que las personas que le pusieron el nombre a este concepto se inspiraron en el trabajo físico, pues por ejemplo, tenemos esta imagen de una mujer empujando una caja, que es un trabajo físico y está haciendo un trabajo, pues le está aplicando una fuerza al objeto y se está moviendo. Aquí tenemos una imagen más formal de lo que sería el trabajo. Tenemos un cuerpo que está siendo jalado por una fuerza F. Y vemos que aquí hubo un desplazamiento delta X. Recordemos que este símbolo significa delta, que quiere decir cambio, un cambio en la posición X. Entonces hubo un desplazamiento de acá a acá, ocasionado por esta fuerza que es constante. Entonces el trabajo lo simbolizamos por W y se calcula a partir de la multiplicación de la fuerza por el cambio en el desplazamiento. Muy, muy simple. Ahora bien, el trabajo no siempre es paralelo a la línea del desplazamiento. Normalmente tiene algún ángulo entre el desplazamiento y la fuerza que se aplica. Entonces aquí tenemos este diagrama donde tenemos el mismo objeto con el mismo desplazamiento. Sin embargo, ahora la fuerza tiene un ángulo, θ en este caso, aquí está, que es el ángulo con respecto a la línea del desplazamiento. La línea del desplazamiento es esta. Esta es la dirección en que el cuerpo se está moviendo. Entonces, con respecto aquí, se mide el ángulo en esta dirección. Y en este caso, para calcular este dichoso desplazamiento, tenemos que usar el ángulo que tenemos y multiplicarlo por una identidad trigonométrica que ustedes seguramente ya conocerán, que es el coseno. ¿Por qué se usa el coseno? Bueno, porque el ángulo, la fuerza y el desplazamiento forman un triángulo rectángulo y el triángulo rectángulo cumple ciertas relaciones matemáticas que no explico por cuestión de tiempo en esta videoconferencia, pero se usa el coseno normalmente para un ángulo adyacente. Entonces, la componente Fx es fuerza por el coseno del ángulo. Y para el trabajo sería fuerza por el coseno del ángulo por el desplazamiento. Ahora, este ángulo puede tomar ciertos valores. En este caso, de que el ángulo sea totalmente paralelo, como en la imagen anterior,
en esta imagen, el ángulo es 0. El ángulo siempre está ahí, pero no se escribe. El ángulo es 0 porque aquí está la línea del desplazamiento y ahí está la línea de fuerza. Entonces, ¿por qué aquí no usamos la multiplicación de coseno de 0 en este caso? Porque resulta que coseno de 0 es igual a 1. Todo esto es igual a 1. Y sabemos que un número multiplicado por 1 es el mismo número. Entonces nos ahorramos este paso de poner coseno de 0 y simplemente ponemos fuerza por el desplazamiento. Pero ¿qué pasa cuando no es 0 el ángulo? Digamos que el ángulo puede tomar valores de 90. Aquí tenemos otro cuerpo, que aquí tiene la fuerza, aquí tiene un ángulo 0. En este caso, tiene un ángulo de 90 grados, la fuerza normal. Es una fuerza correspondiente a los cuerpos. Y la fuerza de gravedad o el peso, que en este caso le puse fuerza de gravedad, porque el peso se simboliza por W, en inglés weight. Pero para que no confundirnos con el trabajo, le puse FG. Entonces, tanto la fuerza de la gravedad como la normal tiene un ángulo de 90 grados. Pero estas fuerzas no contribuyen al trabajo. ¿Por qué? Porque si nosotros multiplicamos el coseno de 90, eso nos da como resultado 0. Coseno de 0 era 1, coseno de 90 es 0. Entonces sabemos que todo número multiplicado por 0 da 0. Entonces no tiene sentido que nosotros calculemos la fuerza normal y la fuerza de gravedad porque no hacen ninguna contribución al desplazamiento. Al trabajo, perdón. Aquí lo tenemos en la fórmula. Tenemos que W es igual a F por el coseno de 90. Y como el coseno de 90 es 0, pues el resultado del trabajo es 0. Esto para la fuerza normal y la fuerza de gravedad. Y aquí tenemos esta relación, miren. Si sobre el cuerpo una de las fuerzas que actúa forma un ángulo con el desplazamiento entre 90 y 180, el trabajo desarrollado es negativo, porque el coseno de ese ángulo es negativo, excepto cuando es 90, porque en ese caso es 0. Podríamos ponerlo así. Digamos que tenemos un plano cartesiano. Supongamos que está recto. Aquí tenemos 90 grados. Y aquí decimos que el valor es 0. Aquí decimos, cuando el ángulo es 0, que el valor es 1. Entonces tiene sentido que cuando el ángulo sea de 180, o sea, 2 veces 90, aquí, el valor sea de menos 1. Miren, toda esta zona de acá, mientras el ángulo esté en esta zona, el coseno de ese ángulo va a ser menos 1. Igual decíamos que cuando el ángulo es 90 en esta dirección, también es 0. Entonces tiene sentido decir que aquí va a ser negativo también. Bien, tenemos que las unidades del trabajo se expresan en newtons y el desplazamiento en metros. Perdón, la fuerza se expresa en newtons y el desplazamiento en metros. Entonces las unidades del trabajo son joules, que son igual a newtons por metros. Ahora, el trabajo desarrollado por un sistema de fuerzas constantes. Acabamos de ver el trabajo por una fuerza, pero ¿qué pasa cuando hay más de una fuerza que realiza el trabajo, que contribuye al trabajo en el sistema? Bueno, cuando hay varias fuerzas que desplazan al cuerpo y queremos calcular el trabajo total, pues lo que hacemos es sumar todos los trabajos individuales que hace cada fuerza. Tenemos aquí la expresión matemática. El trabajo total va a ser el trabajo realizado por la fuerza 1, más el trabajo realizado por la fuerza 2, más el trabajo realizado por la fuerza 3, y así hasta que terminemos con cualquier tipo de fuerza que realice trabajo. ¿Cómo sabemos que el trabajo es la fuerza por el desplazamiento? Y si el desplazamiento es el mismo para todas las fuerzas, porque es un solo cuerpo el que se mueve, entonces fácilmente podemos hacer factor común del desplazamiento y dejar solo las fuerzas. O sea que el trabajo total va a ser igual al final a
la suma de las fuerzas multiplicadas por el desplazamiento. Así de simple. Para calcular el trabajo total por un sistema de fuerzas. Aquí de lo anterior, la suma algebraica, esta será la fórmula que vamos a estar usando para el trabajo total. Vamos a ver un ejemplo más adelante. ¿Tienen preguntas hasta ahora, compañeros? ¿Alguna pregunta? Se les va a habilitar el chat y el micrófono por si tienen alguna pregunta y quieren manifestarla, es el momento. Vamos a ver un ejemplo a continuación, pero por si acaso tienen dudas del concepto en sí, o de por qué las fuerzas normal y la fuerza de gravedad no contribuyen al trabajo, pues pueden hacerlo en este momento. ¿Preguntas, compañeros? ¿Alguna pregunta? Si no, pues vamos a continuar con el ejemplo. Todo bien. Ok, excelente. Vamos a continuar entonces con la temática. Bien, veamos el ejemplo 1. Dice que una caja de 50 kilogramos es jalada por medio de un cable a velocidad constante. La cuerda forma un ángulo de 40 grados con la horizontal. Si la fuerza que ejerce con la cuerda es de 100 newtons, determinar para un desplazamiento de 5 metros las siguientes preguntas. A. El trabajo realizado por la fuerza F que ejerce la cuerda. B. El trabajo desarrollado por la fuerza de rozamiento cinético, el peso del cuerpo y la fuerza normal N. Y C. El trabajo total. Bien, tenemos un pequeño diagrama donde vemos a una persona jalando una caja con una cuerda. Vemos que la cuerda forma un ángulo de 40 grados con la horizontal y suponemos que el movimiento es en esta dirección. ¿Okay? Suponemos que el movimiento es en esta dirección porque el hombre jala en ese sentido. Entonces, ese sentido va a ser positivo para nosotros. Así lo vamos a tomar, positivo. Tenemos aquí que hay una fuerza de fricción. Aquí podemos ver, hay una fuerza de fricción, que es la fuerza de rozamiento entre la caja y el piso. Entonces, se dice que la caja se mueve 5 metros. Vamos a calcular entonces lo que nos pide el ejercicio. Para el literal A nos pide el trabajo realizado por la fuerza F, que el hombre está haciendo con la cuerda. Tenemos aquí el diagrama, ya con ángulos y todo. Tenemos la fuerza normal, la fuerza de gravedad, aquí está como W, la fuerza que ejerce el hombre. Tenemos la fuerza de fricción, aquí está, el ángulo de 40 grados y el desplazamiento. Aquí está el desplazamiento, lo que se mueve, que en este caso serían 5 metros. Bien, recordamos la fórmula. Para calcular el trabajo realizado por la fuerza, se multiplica la fuerza por el coseno del ángulo por el desplazamiento. Y para este caso conocemos las tres cosas. La fuerza es de 100 newtons, nos la da el ejercicio. El ángulo es de 40 grados, entonces coseno de 40. Y el desplazamiento son 5 metros. Hacemos la multiplicación y nos da que el trabajo realizado por la fuerza F es de 383 newtons metros. Que ya dijimos que newtons metros es igual a joules. Aquí está y se simboliza por la J. Pues bien, muy sencillo el literal A.
Vamos con el literal B. Nos pide el trabajo desarrollado por la fuerza de rozamiento, por el peso del cuerpo y por la fuerza normal. Pues bien, tenemos primero la fuerza de rozamiento. Recordemos que la fuerza de rozamiento se calcula, ¿verdad?, normalmente con respecto a un coeficiente, pero en este caso, como no lo tenemos, podemos hacer una sumatoria de fuerzas, en este caso en X. Si nosotros vemos, las únicas fuerzas que actúan en X son la fuerza de rozamiento y la fuerza ejercida por el hombre. Así que hacemos una sumatoria de fuerzas en X, basándonos en la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 porque el cuerpo está en equilibrio. Entonces tenemos que 0 es igual a la fuerza ejercida por el hombre por el coseno del ángulo menos la fuerza de fricción. ¿Entienden? Aquí tenemos la fuerza ejercida por el hombre y aquí tenemos la fuerza de fricción. Como la fuerza de fricción va hacia la izquierda, pues es negativa para nosotros porque hemos definido que el sentido positivo iba a ser hacia la derecha. Entonces, hacemos el despeje aquí, pasamos la fuerza para la izquierda junto con el coseno pasamos la fuerza de fricción al otro lado de la igualdad y pasa con signo positivo, pues estaba negativo, y aquí solo multiplicamos para obtener la fuerza de fricción. Entonces multiplicamos la fuerza por el coseno del ángulo y tenemos que la fuerza de fricción son 76.6 newtons. Ojo, esta es la fuerza de fricción, no el trabajo desarrollado por la fuerza de fricción. Para encontrar el trabajo desarrollado por la fuerza de fricción, necesitamos multiplicar esta fuerza por el desplazamiento y por el coseno del ángulo, que en este caso es 0. Entonces, calculamos dicho trabajo. Multiplicamos la fuerza, que son 76.6, y la acabamos de encontrar, por el coseno de 180, por el desplazamiento, que son 5 metros. Recordemos que el coseno de 180 es menos 1, entonces multiplicamos 5 por menos 1 por 76.6 newtons. Y nos queda que el trabajo es de 383 joules. Si vemos, es exactamente el mismo trabajo que realiza la fuerza F. Esto es totalmente lógico, pues acabamos de decir que solo la fuerza F y la fuerza de fricción son las que actúan sobre el eje X. Entonces, si solo están esas dos, es normal que realicen el mismo trabajo. Solo que en este sentido, en este caso, es negativo el trabajo que realiza la fuerza de fricción porque va hacia la izquierda. Bien, el literal C, siguiendo con el literal B, nos pedía la fuerza el trabajo realizado por la fuerza normal y la fuerza de gravedad. Aquí tenemos ambas. Ya dijimos que como están en un ángulo de 90 grados, no realizan una contribución al trabajo porque el coseno de 90 es 0. Entonces, coseno de 90 es 0 multiplicado por la masa y la gravedad y por el desplazamiento es 0 para la fuerza de gravedad, y para la normal es lo mismo. Fuerza normal por el coseno de 0 es 0. Así que ambas son 0. Ahora, el literal D nos pide el trabajo total realizado por todas las fuerzas. Y dijimos que para calcular dicho trabajo, teníamos que sumar los trabajos realizados por cada fuerza individual. En este caso, por la fuerza de la cuerda, por la fuerza de fricción. Para continuar, decíamos que el literal D nos pedía el trabajo total realizado por todas las fuerzas. Entonces solo vamos a sumar todas las fuerzas que tenemos. Entonces el literal C sería el trabajo total es igual a el trabajo por la fuerza más el trabajo por la fuerza de fricción más el trabajo por la fuerza de gravedad más el trabajo por la normal. El trabajo realizado por la gravedad y la normal son 0, ya lo dijimos, y el trabajo realizado por la fuerza y por la fuerza de fricción son exactamente igual. Entonces se restan y al final el trabajo total es 0. Esto es totalmente lógico también, porque lo que nos está indicando este resultado, que nos dice que el trabajo total es 0, es que el cuerpo se ha detenido, que ya no se está moviendo, que se movió 5 metros, pero que ya no lo está haciendo.
Eso quiere decir que la fuerza de fricción ha logrado frenar el trabajo realizado por la cuerda, ¿verdad? Entonces es totalmente lógico. Nos está diciendo que el cuerpo está en equilibrio, por eso el trabajo es cero. ¿Alguna pregunta con respecto al ejercicio, compañeros? Solo la última parte, perdón, buenas noches. Bueno, No entendí por qué es que si la fórmula decía que se sumaba, ¿por qué al final se resta? Ahí me perdí. sí, sí. Es que en el caso de la fuerza de fricción, mire, es la que es negativa, ¿verdad? Es negativa porque el trabajo va hacia la izquierda, porque la fuerza de fricción va frenando la caja. En el resultado así nos dio así porque usamos el ángulo de 180 grados y dijimos que el coseno de 180 es igual a -1. Entonces el trabajo nos quedó negativo. Aquí está en el literal, aquí está, en el literal B, podemos verlo, que quedó negativo el trabajo. Miren, la fuerza de fricción es positiva, pero al multiplicarlo por el coseno de 180 se nos vuelve negativo el trabajo. Esto es normal porque al final está frenando la caja, frenando el movimiento, porque es una fuerza de fricción, fuerza de rozamiento. Entonces, a la hora de ponerlo aquí en la fórmula de trabajo total, se ponen con todo y signo. En el caso de los que son cero no importa porque sumar o restar cero da lo mismo, pero en el caso de la fuerza de fricción sí se pone como negativa. Y como le digo, nos da cero porque esto quiere decir que la fuerza de fricción ha logrado frenar el cuerpo. O sea que la caja ya no se está moviendo. No sé si contesto su duda, compañero. Sí, eso sí lo logro percibir, pero mi pregunta va enfrascada de que por qué la fórmula de trabajo total es igual a el trabajo de la fuerza más el trabajo de la fuerza de fricción. Entonces, lo que ahí me pierdo, perdón, pero Sí, sí. No hay problema, compañero, no se preocupe. Bueno, por definición, esto está desde los que definieron el trabajo, dice que el trabajo es igual a la suma de los trabajos individuales realizados por cada fuerza. Entonces, en este caso, tenemos la fuerza de fricción, la fuerza realizada por la cuerda, la fuerza normal y la fuerza de la gravedad. Esto es por definición. También en la fórmula anterior teníamos que el trabajo total era igual a la sumatoria de las fuerzas multiplicada por el desplazamiento. Esta es la fórmula que vimos anteriormente. Lo que pasa es que yo sumé de un solo los trabajos porque ya los habíamos calculado, pero lo podemos hacer así sin ningún problema. Vamos a sumar las fuerzas. En este caso la fuerza normal y la de gravedad no la vamos a tomar en cuenta porque al final se nos hace cero. Pero tenemos la fuerza de la cuerda que el enunciado nos dice que son 100 newtons. Tenemos entonces, permítame, tenemos 100 newtons más la otra fuerza que sería la fuerza de fricción que aquí está calculada, son 76.6 newtons me parece. Multiplicada por el desplazamiento que son 5. Esto lo multiplicamos por el ángulo, que en este caso tenemos dos ángulos que para la fuerza normal son el coseno de 40 por el coseno de 180. Bien, entonces a multiplicar el coseno de 40 por su respectiva fuerza, aquí,
y después multiplicar el coseno de 180, que nos da menos 1 por este 100, la suma de estas dos se va a hacer 0. Y luego multiplicarlo por el desplazamiento, pues igual nos da 0. Para calcularlo mejor, de esta forma tendríamos que hacer la sumatoria aquí y multiplicarlo después por el coseno del ángulo. Aquí lo voy a poner en la fórmula. Coseno del ángulo. Supongamos que un ángulo eso. Lo que pasa aquí es como las dos fuerzas no van en el mismo ángulo, primero tendríamos que operarlas cada una hacer una sumatoria de fuerzas, como hacíamos en el tema de vectores, no sé si recuerdan, y a ese resultado lo multiplicaríamos por el desplazamiento. Al final nos tendría que dar 0, para que entendamos que el trabajo realizado es 0. Podríamos hacer lo mismo con la fuerza normal y con la de gravedad, pero al multiplicarlo por el coseno de 90 también nos va a dar 0. Entonces, para dejarlo más claro, ya en cristiano, al final la fórmula que di anteriormente es esta, que sería la sumatoria de las fuerzas por el desplazamiento por el coseno del ángulo, pero solo funciona cuando las fuerzas tienen el mismo ángulo. Si no tienen el mismo ángulo, primero se operan las fuerzas como si fueran vectores, aquí, con todo el ángulo, y después se multiplica por el desplazamiento. Ahora, yo no hice todo eso porque es mucho más sencillo sumar los trabajos que ya tenemos aquí, que ya los calculamos. ¿Me entiendes? Entonces, el trabajo total sería igual a la suma de los trabajos, sumatoria de los trabajos individuales. No sé si responde a su pregunta, compañero. Ahora sí, muchas gracias. Ok. Si no hay más preguntas, compañeros, voy a seguir. Solo reviso el chat. Bueno, compañeros, voy a seguir. Veamos el trabajo de una fuerza variable en una dimensión. Bien. Ahorita estamos viendo el trabajo de una fuerza, pero cuando la fuerza es constante, o sea que la fuerza no cambia. En el ejercicio que acabamos de ver, la fuerza siempre es de 100 newtons, pero ¿qué pasa cuando la fuerza va cambiando? Bueno, pues se da una situación bien interesante y bien compleja, así que pongamos un poco de atención. Se dice que cuando existen casos en los cuales la fuerza que realiza el trabajo no permanece constante, alguna o todas las características de la fuerza pueden cambiar durante el desplazamiento. Y aquí tenemos este diagrama. Supongamos que un bloque se desplaza a lo largo del eje X bajo una fuerza variable. Tenemos la fuerza F aquí y vemos que el ángulo de la fuerza va cambiando. Aquí tenemos cuando no se ha movido, luego cuando se ha movido hasta acá, tenemos que ha aumentado el ángulo y después cuando se mueve hasta acá, el ángulo ha disminuido. Es como que la persona del ejercicio anterior, a la hora de jalar la cuerda, estuviera moviendo la cuerda hacia arriba o hacia abajo a la hora de jalar. Entonces, ¿qué pasa con el trabajo en esos casos? Bueno, pues el trabajo cambia. Porque el valor de la componente Px cambia, porque cambia el ángulo. Entonces, sí, lo que hacen normalmente en estos casos es que consideran pequeños espacios de desplazamiento que llaman delta x sub i y pequeños intervalos de fuerza que llaman fx sub i, que son constantes, como que son pequeños momentos en los que el ángulo no cambia. ¿Me entienden? Van dividiendo todo el desplazamiento en pequeñas partes, pero muy, muy pequeñas, y van sumando todos esos pequeños trabajos para obtener un trabajo total al final. Entonces tenemos que el cambio en el trabajo es igual a la fuerza sub i por el desplazamiento sub i. Ahora, ¿cómo hacemos esta suma? Hay varias maneras. Una de ellas es por límites, otra de ellas es por integración. Pero no, me imagino que ustedes no están versados en la cuestión de integración y tampoco lo voy a complejar con la cuestión de límites.
para fines de esta videoconferencia y de la tutoría en general, cuando vamos a calcular el trabajo de una fuerza variable, vamos a hacerlo usando sumatoria simple, sumas simples, como lo hicimos en el ejercicio anterior. Vale, un ejemplo de una fuerza que es variable sería un resorte, o un resorte helicoidal. La fuerza que ejerce el resorte varía con respecto al desplazamiento, porque cuando nosotros abrimos o hacemos la compresión del resorte, quiere volver a su posición inicial, hace una fuerza que quiere restaurarse. Entonces, entre más comprimido hacemos el resorte, más fuerza hay para que regrese a su posición inicial. Lo mismo cuando lo abrimos, cuando lo expandimos. Cuando nosotros expandimos ese resorte, entre más sea el desplazamiento, más fuerza y hace para regresar a su posición inicial. Entonces, la fuerza va variando con respecto a ese desplazamiento. Entonces, para calcular la fuerza de ese resorte, normalmente se calcula por una constante que es propia de cada resorte y se multiplica por el desplazamiento. Y K se denomina la constante del resorte. Aquí tenemos un diagrama, ¿verdad? Aquí tenemos el resorte sin elongar y aquí el resorte elongado. Aquí en este desplazamiento se produce esta fuerza de restauración. Y ahí tenemos la fuerza, obviamente, la fuerza que es aplicada al resorte para que se deforme. Entonces, tenemos que la fuerza, por la tercera ley de Newton, la fuerza de restauración es igual a la constante por el desplazamiento. En este caso, negativa, porque el resorte quiere volver a su posición inicial, o sea, es contraria al desplazamiento. Si nosotros ampliamos el resorte en esta dirección, en el sentido derecho, ese va a ser nuestro sentido positivo, pero la fuerza que ejerce el resorte quiere volver a la posición inicial, por lo tanto es negativa, porque es hacia la izquierda, ¿entienden? En este sentido, la fuerza del resorte y la fuerza restauradora tienen igual magnitud, y a esto se le conoce como la ley de Hooke. Pues bien, aquí tenemos lo que hace un resorte. Miren, la fuerza S, de restauración, que es igual a la constante por el desplazamiento, y el desplazamiento. ¿Qué quiere decir este gráfico? Que entre más desplazado está, más deformado está el resorte, más grande es la fuerza de restauración. Y vemos que es una línea recta. Entonces, ¿cómo calculamos esa fuerza? Pues podemos hacer algo muy simple, que es tomar el área bajo la curva, que en este caso es un triángulo. Podemos ver que es un triángulo, ¿no? Se ve a simple vista que es un triángulo, y lo calculamos como se calcula el área de un triángulo, base por altura entre 2. Entonces, y eso va a ser igual a la fuerza, base por altura. En este caso, la base es el desplazamiento, la altura es la fuerza de restauración, o sea, la constante por el desplazamiento, y se divide entre 2, y aquí está entre 2, lo sacamos como un medio. Y aquí tenemos dos desplazamientos, 2x, así que podemos multiplicar x por x, y nos da que es desplazamiento cuadrado por la constante de resorte dividida entre 2, o multiplicado por un medio, que es exactamente igual. Este sería el trabajo realizado por el resorte, entonces. Esta es la demostración matemática para ver cómo se calcula. El trabajo realizado por el resorte es igual a un medio de la constante por la deformación al cuadrado, o la constante por la deformación al cuadrado entre 2, que es lo mismo. Bien. ¿Preguntas, compañeros, antes de pasar a los ejercicios finales? ¿Preguntas, compañeros? Si no, pasamos a los ejercicios.
Ejercicio 1. Un resorte se estira 3 centímetros cuando se somete a una fuerza de 20 newtons. ¿Qué trabajo realiza al estirar el resorte? ¿Qué trabajo se realiza al estirar el resorte 7 centímetros? Bien, tenemos entonces que tenemos que calcular la fuerza de restauración, pero no conocemos la constante. Entonces aplicamos la ley de Hooke, ponemos que la fuerza es igual a la constante por el desplazamiento. No conocemos la constante, pero sí conocemos la fuerza que se le aplica, que nos están diciendo que es de 20 newtons. Entonces, fácilmente hacemos aquí el despeje, pasamos la X a dividir a la fuerza, y tenemos que la constante va a ser la fuerza entre lo que se estira el resorte. En este caso, 0.3 metros. Aquí hice la conversión de centímetros a metros. ¿Cómo se hace la conversión? Dividimos los 3 centímetros entre 100 centímetros, que es lo que tiene un metro, y nos da 0.03 metros. Entonces tenemos que la constante es igual a 666.7 newtons sobre metros. Esta es la constante del resorte, la constante. Acabamos de calcular la constante porque no nos la dan. Entonces, vamos a aproximar esto a 667 para más comodidad. Ahora pasamos a la pregunta. ¿Qué trabajo se realiza cuando el resorte se desplaza 7 centímetros? ¿Verdad? Aquí primero calculamos la fuerza, la constante, cuando el resorte se deformaba 3 centímetros con una fuerza de 20 newtons. Pero ¿cuál va a ser el trabajo cuando se deforme 7 centímetros? Bueno, pues usamos la fórmula que acabamos de ver, que dice que el trabajo es igual a 1/2 de la constante que acabamos de calcular por el desplazamiento al cuadrado. Entonces solo sustituimos los datos, sustituimos la constante, que es 667 newtons sobre metros, por el desplazamiento, ahora en metros, hacemos la conversión, le damos al cuadrado y lo multiplicamos. Luego lo multiplicamos por 1/2. Y nos da que el trabajo realizado por el resorte es 1.63 joules. Bien, algo importante que hay que decir es sobre la constante de deformación. Siempre vamos a poder usar esto de la constante de deformación cuando el resorte no haya pasado su límite. Hay un momento que cuando se deforma tanto el resorte que ya no vuelve a su posición original, que se deforma y ya se queda estirado para siempre. Entonces, mientras no se deforme permanentemente el resorte, vamos a poder usar la constante. Así de simple este ejercicio. Primero encontramos la constante, luego calculamos el trabajo. Ahora pasamos a un segundo ejercicio, este es un poco más complicado. Una fuerza variable actúa en la misma dirección en que se mueve el cuerpo. La magnitud de dicha fuerza cambia con la posición del cuerpo de acuerdo al siguiente gráfico. Aquí tenemos, miren, un gráfico muy interesante, que en este caso son líneas rectas. Bien, líneas rectas. Y vemos que el trabajo siempre está hacia la derecha, por lo tanto va a ser positivo siempre que vaya hacia la derecha. Pero es interesante ver la gráfica. Miren, comienza siendo constante, una línea recta, después una línea inclinada que sube, miren, la fuerza aumenta, luego disminuye hasta que hay un punto que está en la línea de cero, miren. En este punto quiere decir que no hay fuerza, miren, la fuerza es igual a cero, y después la fuerza baja, eso quiere decir que es negativa la fuerza. Entonces tenemos que calcular la fuerza, el trabajo, para los siguientes intervalos. Calcular el trabajo realizado por la fuerza en los siguientes desplazamientos. Vaya, vemos primero que tenemos de 0 a 2 metros, después de 2 metros a 4 metros, después de 4 metros a 5 metros, y así sucesivamente, hasta que nos piden el de 0 a 9 metros, que sería el total. Hay una pregunta en el chat, al parecer, ya la voy a responder más adelante, compañeros, solo permítanme terminar este ejercicio.
Yo lo que hice aquí fue ponerle colores a los desplazamientos para que fuera más fácil verlo. ¿Cómo hacemos para calcular esta fuerza? Bueno, una forma es hacer lo de la área bajo la curva, en este caso bajo la línea, como si fueran figuras geométricas. Primero que nada nos pide de 0 a 2. Entonces de 0 a 2, aquí tenemos un cuadrado, miren, porque la fuerza es constante. Un cuadrado. Luego de 2 a 4. Tenemos de 2 a 4. Aquí tenemos una figura rara. Entonces lo que hacemos es descomponer en 2. Aquí primero un triángulo, que sería el gris, y luego un cuadrado, que sería el celeste. Para calcular el trabajo en este desplazamiento, lo que hacemos es sumar el trabajo del triángulo y el trabajo del cuadrado, y ese va a ser el trabajo. Luego nos pide de 4 a 5, que es un triángulo, de 5 a 6, que no hay área bajo la curva, miren, no hay área, lo que nos está indicando que el trabajo ahí es 0, porque no hay fuerza. Y luego nos pide el trabajo de 6 a 9, miren, donde la fuerza es negativa. Miren, esto nos indica que el trabajo posiblemente va a ser negativo. Y luego de 0 a 9, que sería el trabajo total. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el trabajo total? Pues sumando todos estos pequeños intervalos. Pasemos con el primero, de 0 a 2 metros. Recordando las fórmulas para calcular las áreas. Para los cuadrados es base por altura y para los triángulos es base por altura entre 2. Entonces, para el primer intervalo de 0 a 2, vamos a multiplicar la base por altura, que en este caso la base va a ser el desplazamiento. De 0 a 2 sería 2 y la altura serían 10. Miren, aquí está la altura 10. Se logra ver, espero. Entonces, la base por altura, 2 por 10. Entonces, eso igual a 20 Nm o joules. Es la área del rectángulo ese. Vamos con el segundo intervalo, que es de 2 a 4. Aquí tenemos dos áreas, el área del cuadrado y el área del triángulo. Entonces aquí primero hacemos el área aquí del cuadrado y luego el área del triángulo y la sumamos. Nuevamente, base por altura entre 2. La base sería 4 menos 2, o sea 2. Podemos verlo aquí en la figura. Miren, de 4 a 2 hay 2. Miren, 2 metros sería en este caso. Entonces 4 menos 2 son 2 por 10, porque tiene esa altura, 10. Y para el triángulo serían la base, que es la misma que la del cuadrado, por la altura, que en este caso sería de aquí, miren, de aquí, de este punto hacia arriba. Entonces sería hasta acá. Sería de 25 hasta 10. O sea que serían 15. 25 menos 10 es igual a 15. El intervalo que estamos calculando para el triángulo. Entonces, hacemos aquí 4 por 15 entre 2, porque es un triángulo, y 2 por 10, que sería 20. 20 más 15, hacemos la suma y nos da que es 35. El trabajo realizado por ese intervalo de desplazamiento. Vamos con el tercer intervalo, que es un triángulo que va desde 4 a 5. Vemos aquí la figura, nuevamente. Es este triángulo que aquí llegaría hasta 5, o sea que la base es 1. La base es 1. Y la altura sería de 0 a 25, sería todo este intervalo. Miren, todo este intervalo. Entonces multiplicamos base por altura entre 2. Que sería 1, 4 menos 5 es 1, y 25 de altura, lo divido entre 2, y nos da 12.5. Bien, el siguiente intervalo ahora, que es de 5 a 6. Aquí no existe trabajo, porque, volvamos a la imagen, la fuerza es 0. Miren, va sobre el eje de desplazamiento, es 0. Aquí no hay fuerza. Y vamos con el último intervalo, que es de 9 a 6. Aquí observamos que el trabajo es negativo porque el área es, la fuerza es negativa, o sea que va debajo de la curva. Lo podemos observar aquí. Aquí
Aquí está el desplazamiento y la fuerza va en esta dirección. O sea que es negativa la fuerza, va para abajo. Entonces hacemos el cálculo. La base sería de 9 a 6, o sea 3, y la altura sería 15, en este caso negativa porque va hacia abajo, menos 15. Y lo dividimos entre 2 porque es un triángulo. Sería 3 por 15, 45 entre 2, que sería 22.5 newtons. Newton metros, perdón, newton metro. Aquí le falta el metro. Bien. Al final nos pide el trabajo total, que sería nuevamente la sumatoria de todos los intervalos. De 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6 y de 6 a 9. El primero nos dio 20, el segundo nos dio 35, el tercero 12.5, este cuarto nos dio 0, recordemos que no había fuerza ahí, y el último nos dio 22.5 negativo, miren aquí está el menos, negativo. Entonces hacemos la suma, 20 más 35 más 12.5 menos 22.5 y nos da que el trabajo total, o el trabajo de 0 a 9, que es lo mismo, nos dio 45 joules. Y eso sería todo, compañeros, con respecto a este ejercicio. Preguntas. Voy a responder la pregunta del compañero que está en el chat primero. Dice que hay unas gráficas que piden calcular la constante. 2 fuerzas y 2 desplazamientos. Siempre se toma el primer valor. Bueno, en ese caso yo imagino que sería algo así, ¿no? Sería una gráfica donde hay esta fuerza, digamos, y luego hay otra fuerza acá. Supongamos que son una línea, una flecha. F le vamos a poner a este, y este otro, F2. Y nos pide nos da dos desplazamientos. Para F sería este, miren. Este sería su primer desplazamiento de X. Y para esta otra es este. Que sería desde acá hasta acá. Le voy a poner Z a este desplazamiento. Entonces, ¿qué se hace en ese sentido para encontrar la constante? Pues se busca una constante para cada fuerza, compañero. Tenemos dos desplazamientos y tenemos dos fuerzas. Eso quiere decir que hay dos constantes. Entonces la calculamos así. Para esta fuerza utilizamos toda esta área, miren. Y para esta otra fuerza utilizamos toda esta área. Entonces serían dos fuerzas, dos desplazamientos, quiere decir que hay dos constantes. No sé si respondo su pregunta, compañero, o si hay más preguntas. Correcto. Bueno, compañeros, si no hay más preguntas, quedamos acá entonces, Kevin, y gracias, ¿viste? Gracias a todos los que estuvieron presentes, compañeros. Recuerden que estas videoconferencias quedan grabadas y son subidas a Urani US, así es el canal de YouTube de la universidad.